A comienzos del siglo XX, en Sudamérica se descubrieron dientes sumamente peculiares, comprimidos, dentados y con forma de cuchilla, similares a los de los dinosaurios terópodos, especialmente al temido tiranosaurio. Sin embargo, estos dientes provenían de depósitos cenozoicos, mucho tiempo después de la supuesta extinción de los dinosaurios no aviares. Esto generó especulaciones sobre la posible supervivencia de estos reptiles, aunque pronto se desmintió. El verdadero propietario de los dientes, Cebecus, resultó ser igualmente fascinante. Cebecus pertenecía a un clado de reptiles llamados cebésidos, que evocaba la era de los reptiles en todo su esplendor. Muchos de estos reptiles eran de gran tamaño, incluso superando a los mayores depredadores terrestres actuales. Desde la extinción de los dinosaurios no aviares, prosperaron principalmente en Sudamérica, que permaneció mayormente aislada durante gran parte de la era cenozoica. Los cebésidos formaban parte del grupo Crocodylomorpha, el mismo clado que incluye a los cocodrilos modernos. Sin embargo, a diferencia de sus parientes actuales, los cebésidos eran cazadores terrestres por completo. No eran simplemente cocodrilos que habían abandonado el agua, sino vestigios de un linaje mucho más antiguo. Nodosuchia, un grupo diverso de reptiles terrestres, evolucionaron mucho antes de que los ancestros de los cocodrilos modernos adoptaran un estilo de vida acuático. Los cebésidos se diferenciaban considerablemente de los cocodrilos actuales. Mientras que estos últimos tienen extremidades en una postura semiextendida, los cebésidos poseían patas largas que se ubicaban directamente bajo sus cuerpos, lo que les otorgaba una notable agilidad. Aunque los cocodrilos modernos pueden alcanzar velocidades sorprendentes, los cebésidos habrían sido aún más rápidos. Sus hocicos eran largos, aunque no de manera extrema, y sus cráneos eran profundos y estrechos, en contraste con los cráneos planos y anchos de los cocodrilos. Además, sus ojos estaban situados en los laterales del cráneo, mejorando su campo de visión. Por otro lado, los músculos de la mandíbula de los cebésidos eran similares a los de los cocodrilos, pero con sus cráneos más profundos, tenían incluso más puntos de unión para músculos de mandíbula adicionales. Un rasgo distintivo de los cebésidos eran sus dientes cifodontes, semejantes a los de los terópodos, diseñados para cortar carne, a diferencia de los dientes cónicos de los cocodrilos, ideales para sujetar presas. Por este motivo, se les considera los sucesores de los grandes dinosaurios terópodos. Algunas especies, como Cebecus y Langstonia, alcanzaban entre 2 y 3 metros de longitud, colocándolos en el nivel de los principales depredadores de la Sudamérica prehistórica, junto a las aves del terror y ciertos mamíferos carnívoros. Sin embargo, el cebésido más grande, Varinazuchus, era mucho más grande, aunque solo es conocido por sus cráneos. Estos cráneos tienen 1 metro de largo, tan grandes como el cráneo del tiranosaurio Despletosaurus. Según comparaciones con sus parientes Varinazuchus, medía 6 metros de largo o más y pesaba entre 1.600 y 1.740 kilogramos. Lo que significa que no solo era el depredador terrestre más grande de la América del Sur cenozoica, sino potencialmente el depredador terrestre más grande del mundo. Varinazuchus realmente era digno de ser llamado sucesor de los dinosaurios. Mientras que Varinazuchus puede parecer un caso atípico. Sus fósiles abarcaron más de 25 millones de años, aproximadamente la mitad de la era cenozoica. Dado que todos sus fósiles están incompletos, probablemente provienen de varias especies diferentes de cebésidos gigantes estrechamente relacionados. El cebésido más grande después del Varinazuchus fue el Bretazuchus, que medía 4 metros de largo. Por el contrario, la mayoría de los cebésidos que vivieron durante el Cenozoico, como Sulmasuchus, eran más pequeños. Pero incluso después de la extinción masiva, estos reptiles pequeños eran suficientemente grandes para ser considerados los máximos depredadores. Uno de los cebésidos más pequeños que vivió durante el Cretácicos fue el Ogresuchus, midiendo un poco más de 1 metro de largo. Los primeros cocodrilomorfos eran endotérmicos o de sangre caliente. Sin embargo, la información ósea de otros nodosuquios, como el Iberosuchus, indica que eran de sangre fría. Lo que significa que dependían del entorno exterior para mantener su temperatura. Tal como los cocodrilos modernos. En general,
los endotermos son más competitivos como depredadores. Aún así, los cebésidos no eran tan ágiles como para perseguir a sus presas por largas distancias. Más bien eran depredadores que cazaban utilizando el acecho y un ataque rápido. Cuando la presa se acercaba, empleaban una de las armas más características de los cazadores más letales de la actualidad, una poderosa mordida como lo hacen los cocodrilos. Combinado con su gran tamaño, los cebésidos fueron los depredadores más letales. Aunque estos depredadores eran completamente terrestres, había algunos semejantes a los cocodrilos. Los cráneos de Saitisuchus y Lorosuchus son más planos que los de otras especies. Se cree que Lorosuchus era un poco más especializado. Sus ojos estaban en la parte superior del cráneo, esto le permitía ver mientras estaba en el agua. Solo se conoce un cebésido de la era mesozoica, Ogreosuchus. Vivió en una isla, en lo que hoy es Europa, durante el Cretácico superior. A primera vista, su tamaño no parece sorprendente, la mayoría de los cocodrilos terrestres eran pequeños. Aunque este no era el caso de la familia Notosuchia, Sebecosuchia. Muchos de los sebecosuquios, como los baurusúquidos que se han mencionado, ya eran tan grandes como los cebésidos posteriores. Solo fueron superados por algunos dinosaurios terópodos aún más grandes. Aunque, con excepción de Razanandrongobe que era de tamaño similar a Barinasuchus. De igual forma, los cebésidos del Cenozoico temprano no eran más grandes que Ogreosuchus, así que era poco probable que hubiera cebésidos grandes que hayan sobrevivido el evento de extinción KPG. A pesar de que la mayoría de los cebésidos se ha encontrado en América del Sur, también tuvieron presencia en Europa. Esto nos muestra que se expandieron a muchas más regiones. Para llegar de Sudamérica hasta Europa, los ancestros de Ogreosuchus pasaron al menos por África. Se han encontrado fósiles que podrían ser de cebésidos en la formación Birket Quaron en Egipto. 2 fósiles fragmentados de Vergisuchus e Iberosuchus en las zonas rocosas del Eoceno medio. Iberosuchus medía 2 metros de largo, mientras que Vergisuchus medía 1.5 metros. Los últimos fósiles de los sebecosuquios europeos son del Eoceno. Se cree que fueron víctimas de la extinción masiva, lo que llevó a su desaparición. De la mayoría de los mamíferos europeos, del Eoceno y Oligoceno, hace 34 millones de años, los cebésidos sudamericanos sobrevivieron mucho más tiempo. Los fósiles más recientes provienen de Barinasuchus y Langstonia, de mediados del Mioceno, hace 12 millones de años. Finalmente, los sebecosúquidos enfrentaron la extinción debido a una combinación de factores, cambios climáticos, la elevación de los Andes y una disminución global de las temperaturas. Como grandes depredadores ectotérmicos, dependían de un entorno cálido para mantenerse competitivos. Aunque otros cocodrilos terrestres aparecieron en el Cenozoico, ninguno igualó el éxito y la longevidad de los sebecosuquios. Su legado perdura como un recordatorio de la era de los reptiles en un mundo dominado por mamíferos.